Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo número 17. Cuando estaban en Galilea, les dijo Jesús: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y se pusieron muy tristes. Al llegar a Cafarnaún se acercaron a Pedro los recaudadores del tributo y le dijeron: ¿No va a pagar vuestro maestro el tributo? Sí, respondió. Al entrar en la casa se anticipó Jesús y le dijo: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes reciben tributo o censo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Al responderle de que los extraños, le dijo Jesús: Luego los hijos están exentos. Pero para no escandalizarlos, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que pique, sujétalo. Ábrele la boca y encontrarás un estáter. Lo tomas y lo das por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, efectivamente, aparte de que inicia hoy esta escena el Señor, anunciándoles una vez más, porque no fue ni una ni dos, fueron bastantes veces que les anunció que le iban a matar en Jerusalén, pero que él iba a resucitar. Aparte de que comienza el Evangelio con ese referente tan importante para todo, porque efectivamente ahí está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Redentor, yo soy el Salvador, anunciado desde el Antiguo Testamento. O sea, soy Dios. Con lo cual pone ese marco para ir aquí a decir que él tendría el derecho como Redentor, como Dios hecho humano, tendría el derecho a no pagar el impuesto de los extranjeros. Aunque a los ojos de los demás que no creen, él es un extranjero que debe pagar. Él está en Cafarnaún y él se crió en Nazaret. Nació en Belén y se crió en Nazaret. Y Pedro es de Betsaida. O sea, ambos son extranjeros en Cafarnaún. Por eso vienen los cobradores del tributo, del impuesto, a cobrarles el impuesto de los extranjeros. Y por eso le dice: ¿quiénes tienen que pagar? ¿Los hijos o los extranjeros? Y pues obviamente Pedro, sabiendo la ley, dice: hombre, los extranjeros, los hijos no tienen que... Entonces, claro, él como hijo de Dios Padre, como Dios, creador de todo el universo, no tiene por qué pagar impuestos. Pero a ver, ¿quién explica esto? ¿Quién le explica esto a los cobradores de impuestos? Es más, al propio César, el emperador allá en Roma. Imposible. Entonces hoy nos da una lección muy hermosa, porque comienza, insisto, el Evangelio diciendo: yo soy Dios, ¿no? A mí me van a martirizar, pero voy a resucitar. O sea, yo soy el anunciado, el Salvador anunciado. Yo no tendría que pagar impuestos de extranjero en ninguna ciudad del mundo. Pero, qué frase más hermosa. Dice: sí, los hijos están exentos, pero para no escandalizarles, va y le dice qué trabajos tiene que hacer, porque Jesucristo nunca hace así un favorcito de nada, porque sí, porque nada, sin dar nada a cambio. Pues hay que o estar trabajando por las almas, o en este caso le pide, como cuando los ciegos, el cojo, tal, que coja la camilla, los 5 panes y los 2 peces, etc. Ve y haz esto, esto, esto y esto, y vas a encontrar la moneda allí en la boca del pez. Y vas y dice: lo tomas y lo das por mí y por ti. Tuvo que hacer su trabajo, claro. Pedro tuvo que hacer su trabajo para poder satisfacer al mundo. O sea, no pertenecemos al mundo, no somos esclavos del mundo, pero vivimos en el mundo. Hay que pagar la administración de la urbanización, quien vive en una urbanización. Hay que pagar la gasolina, hay que pagar el no sé qué, hay que pagar el colegio. Hay que cumplir con unas reglas de la sociedad mínimas. Unos le llaman protocolo, otros le llaman normas de urbanidad, otros le llaman modales. Hay que saber comer en la mesa para que a los otros no les dé asco, porque el protocolo nació, los buenos modales nacieron por caridad con el otro. No por comodidad. Por comodidad coge uno y arranca el trozo de carne y salpica para todos lados y se lo come a bocados. Pero no, todo eso es del mundo, pero por caridad para con el otro. Aquí se supone
que se paga un impuesto, pues para obras, aunque parte se lo robaran, sí. Los publicanos, que eran los cobradores de los impuestos, pues robaban parte, como lo hacía Leví, posteriormente San Mateo, que luego se puso a devolver persona por persona lo que había tomado de más, a resarcir. Entonces, no pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo y hay que actuar según la voluntad de Dios, pero en el mundo. Leví, Mateo, fue devolviendo persona a persona lo que había tomado de más. Estaba en el mundo, ya no quería pertenecer al mundo y quiso ver con los ojos que ve Dios y actuar como Dios quería. Así nos pasa a nosotros. Esto es una lección impresionante, porque nos dice el Señor hoy para no escandalizarles. Entonces, tiene que ser según la voluntad de Dios. Obviamente no es según la voluntad de la mundanidad del mundo, como especificaba y aclaraba el Papa Francisco. No son las reglas de la mundanidad del mundo, de la sinvergüencería del mundo, no, son las reglas del orden del mundo. ¿Que el mundo está administrado por Satanás? Sí, es el príncipe de este mundo, pero Dios está por encima. Siempre permitió gobernadores sanos, aunque luego se hayan corrompido muchos. Aquí en Europa hubo muchos reyes que eran católicos y que de verdad organizaban los reinos en función de que todo el mundo tuviera lo suyo. Los trabajadores tenían los suyos, no solo su salario y sus alimentos, sino su vivienda, etcétera, etcétera. ¿Que luego hubo reyes corruptos? Sí. Pero a ver en qué manos estamos ahora, ¿no? En ese entonces por lo menos luchaban por ser buenos ante Dios. Hoy un gobernante no lucha por ser bueno ante Dios. Entonces hay que saber que en función de cómo ve Dios, y ahí todos tenemos que saber discernir. Todos. Ayer veíamos que hay un niño en determinado lugar, en un colegio, donde le enseñan a prácticas satánicas para obtener favores de Satán. Pues habrá que hacer algo, tenemos que hacer algo entre todos, porque, por Dios, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Según lo ve Dios. ¿Que la ley les permite en esos colegios hacer esas cosas? Seguramente sí, desconozco cada país, cada ley, pero seguramente que sí, hoy no me extrañaría, ¿no? Bueno, pues, pero también la ley permite que nosotros podamos tener a los niños en determinados colegios donde tal. Entonces hay que saber discernir. Entonces no se trata de que no escandalicemos a los que están trabajando para Satanás, pero sí se trata de que cumplamos las leyes de un mínimo orden social que se establece para poder tener eso, pues las obras, las carreteras, no sé qué, hay que pagar los impuestos, claro. No podemos escandalizar diciendo, pues yo que debería pagar esto y lo otro, hago trampa, hago esto, tal, no pago el impuesto, pues porque el gobernante de mi país es un tal por cual. No, porque si esos impuestos dentro de un orden están dispuestos supuestamente para hospitales, carreteras, no sé qué tal, pues oye, y te corresponde pagarlos, pues no vayas a hacer ese robo, ¿no? Hay que hilar muy fino. El Señor es impresionante cómo nos enseña hasta lo más detallado. Ahí no puso un ejemplo de ir a satisfacer a personas endemoniadas o a personas que estaban actuando, a los adúlteros, a los no sé qué. No. Puso fue pagar el impuesto que se debe al tributo, al reino, para poder, pues, que hagan lo que les corresponde hacer, o por lo menos que prometieron hacer. Pero dice, para no escandalizarles. O sea, se preocupa por las almas que se pueden escandalizar. Personas buenas, aunque no sean creyentes, pero que son buenas y pagan sus impuestos. ¿Cómo no va a pagar el impuesto que le correspondería pagar? Pero fijaros la otra cara de esta misma enseñanza. Él hace trabajar a Pedro para que haga determinado, le dice, vete al mar, primero, ¿no? Luego echa el anzuelo, segundo. Luego, y el primer pez que pique, sujétalo. Que eso pues tampoco es que sea fácil, pero bueno, sujétalo. Luego, cuarto, ábrele la boca. Y luego, quinto, encontrarás ahí un estáter, la moneda, que forma parte de ese denario que debían pagar. Entonces, le hace hacer un trabajo para poder tener ese dinero para esos impuestos, que son del mundo, pero no de la mundanidad del mundo. Él no está allí,
por el ejemplo que ponga, pero no está allí dando el dinero para que vayan a montar un negocio de porquerías. No, es tomando un dinero para dentro de las, como dijo en otro momento en el Evangelio el Señor, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, para lo que supuestamente se les ha dado, como también lo dijo en otro momento en el Evangelio, el poder. El poder, cuando le estaban condenando, dijo que ese poder no les venía del pueblo, no les venía de Dios. Era un poder, el poder con el cual le estaban condenando, era un poder permitido por Dios. ¿Que lo utilizaban mal? Sí, pero de dos males el menos peor. Entre el caos total del planeta Tierra, el menos mal es un gobernante incluso corrupto, pero bueno, algo de orden hay, ¿no? Y a las almas no hay que escandalizarlas, hay que siempre estar velando por cumplir la voluntad del Padre, que es que ninguno de estos se pierda. Y si entre medias, estando en el mundo, hay que, pues, funcionar con las cosas del mundo, ¿no? Buenos modales, impuestos, esto, lo otro, tal, pues para no escandalizar a esas almas a las que les estamos tratando de llevar el amor de Cristo, pues hay que hacerlo. Y eso te lo dirá Jesucristo en el discernimiento, en la oración. A ver, ¿hago esto o no hago esto? No es que, mi hija quiere traer el novio a la casa para pasársela el fin de semana, o mi hijo a su novia el fin de semana. Pues no, eso no corresponde al orden del mundo permitido por Dios. Eso ofende a Dios. Cada uno tiene que discernir en la oración y Dios le va a hablar clarito. Si es algo que Dios permite por ser un mal menor para el orden y armonía del mundo, o si es algo que Dios no quiere, ya ha condenado y el mundo pretende dárnoslo como bueno. Porque antiguamente el mal era mal y el bien era bien. Hoy no. Hoy el mal es bien y el bien es mal. Entonces hay que tenemos que discernir muy bien. Y todavía, los que queremos actuar bien, tenemos manera de desenvolvernos en este mundo y en esta sociedad con las leyes de hoy. Todavía, digo, porque llegará un momento en el que no, y está profetizado. Pero todavía, los que queremos hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas bien, todavía tenemos un espacio en el que movilizarnos con las leyes de hoy. Iremos yendo a menos, pero todavía, salvo que nos convirtamos todos y todo se haga nuevo, ¿no? Bueno, nos quedamos con esta frase: para no escandalizarles. Lo tomas y lo das, por mí y por ti. Esto es algo que el Señor nos quiere hoy enseñar. A veces tenemos que sacrificar cosas para no escandalizar a las almas a las que Él quiere ir, porque esto es simplemente el objetivo es cumplir la voluntad de Dios en sus almas. Nunca un milagro, un favor, una enseñanza de Dios va en otra dirección, en la propia satisfacción y en la satisfacción del otro, para que se sienta bien. Ay, ¿cómo me comprende Carlos que me deja que esté aquí este fin de semana haciendo esto y lo otro? No. No es para la autosatisfacción ni propia ni ajena, no, es para cumplir la voluntad de Dios de poder llevarle a esas almas, a otras almas. Para eso es que Él nos está diciendo esto. Lo tomas y lo das por mí y por ti. O sea, ten en cuenta esa norma que te están poniendo o imponiendo, siempre que no ofenda al Señor, siempre que sirva para las almas, y la cumples por mí y por ti. En nombre de Cristo hay cosas que se pueden cumplir. Claro, yo puedo pagar impuestos en nombre de Jesucristo, aunque hagan un mal uso, eso ya es otra regla diferente, otra cuenta diferente. Gracias, Señor, por tanto y tanto. Entras hasta este detalle. Ayúdanos pues a ser fieles, buscando seguirte a ti, en tus almas, incluso en este tipo de detalle que nos enseñas a unos y a otros hoy, para bien de esas almas, pero por supuesto para bien de las nuestras también. Amén.